Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos. Mi nombre es Guillem Royo y formo parte del equipo de marketing de Adlanter y hoy os acompañaremos en este webinar sobre las novedades más relevantes en materia de extranjería y movilidad internacional para este 2026. Este webinar ha sido organizado junto a la British Chamber of Commerce in Spain y contamos con la presencia de Gabriel Enrique Ferré, asesor senior de movilidad internacional de aquí de la casa, de Adlanter, y con Martí Pascual, Membership Manager de la British Chamber. Antes de empezar, como siempre, os recordamos algunos aspectos técnicos de la plataforma. Como siempre, hemos habilitado un apartado donde podéis ir dejando todas vuestras dudas que os vayan surgiendo durante la sesión y al final del webinar reservaremos unos minutos para responder el mayor número posible de las cuestiones y además todas aquellas preguntas que no podamos responder en directo porque tenemos un tiempo limitado, no os preocupéis, no nos olvidamos de vosotros y serán contestadas posteriormente por correo electrónico. Os recordamos también que os enviaremos la presentación utilizada a vuestro email una vez finalice el webinar para que así podáis revisarla con calma. Y ahora sí, os dejo con Martí. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y esperamos que la disfrutéis la sesión. Bueno, primero de todo, gracias. Buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre, pues como he comentado, soy Martí Pascual y llevo esa relación con socios aquí en la British Chamber. Para quienes no los conozcáis, pues la British Chamber básicamente somos la única organización empresarial hispánico-británica independiente, que somos pues una entidad que se sostiene pues gracias a ese apoyo y a la confianza, digamos, de las empresas asociadas. Actualmente contamos con más de 300 empresas y tenemos oficinas tanto en Málaga, Barcelona y Madrid. A pesar de ello, es verdad que cada vez tenemos más actividad en más ciudades, entonces aspiramos a ir realizando cada vez más actividades tanto en Bilbao como en Valencia. Entonces, nuestra misión es clara, ¿no? Como facilitadores que somos, pues fomentamos esas relaciones comerciales entre empresas británicas y españolas y representamos sus intereses para generar pues esas oportunidades reales de negocio, de visibilidad y de conexión. Y precisamente una parte muy importante de esa misión pues son los eventos y espacios de intercambio que organizamos durante todo el año. Entonces, estamos realizando más de 60 actividades, grandes encuentros de networking, como el que tendrá lugar el día 28 de mayo en la residencia del embajador en Madrid, o como que también el que tendremos el 16 de junio en Barcelona. Aparte, realizamos pues reuniones de socios, eventos también sectorizados a través de nuestros 6 grupos de trabajo, como podría ser pues el comité de innovación, como podría ser los equipos de recursos humanos que se juntan alrededor del comité de talento. Y después realizamos sesiones como la de hoy, donde buscamos acercar ese contenido práctico y de valor a toda la comunidad empresarial. Además, contamos con toda esa red de comunicación activa al servicio de nuestros socios y una newsletter que llega a más de 5.000 personas, que bueno, que si no estáis suscritos a ella, pues os animamos a hacerlo. Y digamos que dentro de esas 300 empresas que forman parte de la Cámara se encuentra Adlanter, ¿no? Con quien colaboramos muy estrechamente y a quienes agradecemos especialmente la organización de esta sesión. Adlanter, para si algún despistado no lo conoce, pues al final es una asesoría integral de empresas reconocida por la calidad de su servicio, por su apuesta por el talento y por la innovación tecnológica, siendo hoy un referente tanto en España como en Portugal. Además, cuentan con más de 35 años de experiencia, un equipo de más de 400 profesionales distribuidos pues, entre Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao o Zaragoza. Esta firma pues, ofrece soluciones personalizadas en áreas claves como puede ser la fiscal, la laboral, la mercantil, la contable, la cada vez más comentada, ¿no? Movilidad internacional o la propia selección de ejecutivos. Pero más allá de su dimensión y experiencia, si algo que realmente diferencia a Adlanter, y los que habréis colaborado con ellos, pues ya lo sabréis, es su pues, cercanía y capacidad para acompañar a las empresas en procesos complejos, con esa visión práctica y estratégica. Como compañía trabajan guiados por valores como la transparencia, rigor, respeto, compromiso y superación. Y bueno, prueba de ello al final pues son esos más de 6.000 empresas que confían actualmente con ellos. Pero bueno, ya entrando un poco en materia del webinar de hoy, pues uno de los grandes objetivos de la Cámara es precisamente acercar a las empresas a aquellas novedades reguladoras y legislativas que pueden tener un impacto pues, directo en su actividad y su toma de decisiones. Entonces, en ese contexto,
el nuevo reglamento de extranjería, que es verdad que yo creo que mañana, ¿no? Hará un año justo desde que un poco entró en vigor, representa uno de los cambios más relevantes de los últimos años en materia de residencia, trabajo y estudios, pues digamos aquí en España. Entonces estamos hablando de modificaciones que afectan directamente a empresas internacionales, departamentos de recursos humanos, movilidad internacional y por lo tanto también a esa atracción de talento. Por ello, hoy queremos ofrecer una sesión práctica y útil que permita un poco entender no solo qué ha cambiado, sino también cómo anticiparse a los nuevos procedimientos y tomar decisiones de forma pues, más segura y estratégica. Y para ello contamos con un experto de primer nivel. Hoy nos acompaña Gabriel Enrique Ferrer, pues asesor, ¿no? Senior del equipo de Talent and Mobility de aquí de Atlanter, quien un poco nos explicará pues, los principales cambios introducidos por esta reforma y las implicaciones prácticas que pueda tener tanto para empresas como para profesionales internacionales. Entonces, pues muchas gracias, Gabriel, y sin más preámbulos, te cedo la palabra. No me veía. Nada, muchas gracias, Martí, por esa introducción. Y nada, agradecer a la British Chamber por darnos este espacio para poder transmitir lo que es un poco nuestra filosofía de trabajo, nuestro conocimiento, nuestras experiencias, que al final el objetivo siempre es el de ayudar a las empresas, ayudar a esos profesionales, a esas personas para que puedan cumplir con ese objetivo de venir a España y encontrarse en esa situación de irregularidad. Eh, no está de más decir, el derecho de extranjería es un derecho muy especial, muy particular, es una rama del derecho administrativo, puede decirse, pero que cuenta con una particularidad muy única entre la tanta diversidad de procedimientos y modificaciones y criterios que se van dando durante todo el transcurrir de los meses y que al final obliga a todos los profesionales que estamos en el sector de la movilidad a mantenerlo lo más actualizado posible. Por eso siempre estas charlas son bastante útiles porque al final precisamente nos ayuda a mantenernos al día en la mejor medida de lo posible sobre cómo van avanzando todos los cambios que se puedan ir suscitando. Pero bueno, pues nada, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Hoy, como lo ven acá, vamos a hablar un poco de las novedades del reglamento, o sea, en el derecho de extranjería que tenemos en cuanto al 2026. Esto es un pequeño índice que hemos preparado sobre lo que un poco conversaremos hoy. Aquí, al final, hemos resumido un tanto sobre aquellos aspectos quizás más relevantes que se hayan podido dar en el anterior reglamento e incorporando quizás el boom más interesante de este año, que ha sido la regularización extraordinaria, ese Real Decreto de Regularización Extraordinaria que ha traído dos nuevas figuras transitorias, pero que están ahí presentes principalmente, que son el arraigo extraordinario y el arraigo para solicitantes de protección internacional, además de otros aspectos que van a entrar en colación a partir de los que serían los procedimientos futuros. Pero bueno, sí. Por hacer un pequeño repaso, eh, aquí tenemos la base normativa, ya vemos que no nos quedamos ahora con el Real Decreto 1155/2024, sino que ahora entramos en un nuevo Real Decreto, que es el 316/2026, que modifica el anterior reglamento sobre la ley orgánica que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España. Entonces, esto es un poco lo que sería la base normativa. A ver, quise empezar como uno de los primeros puntos, quizás el punto de inicio de cualquier persona que tiene esa intención, ese objetivo de venir a España con la autorización de estancia de larga duración por estudio. Esto al final es una autorización que se permite solicitar para aquella persona que vaya a iniciar unos estudios en España que sean superiores a 90 días que estén relacionados con bien, o estudios superiores o estudios de educación secundaria posobligatoria. Un poco a qué nos referimos con ese tipo de estudios. Pues nos referimos a estudios superiores, a cualquiera que tengan que ver con grado universitario, máster, doctorado, grados superiores, grado de formación profesional de grado superior.
o en estos casos los estudios de educación secundaria obligatoria, como podrían ser en este caso, el bachillerato, como podrían ser aquella formación profesional de grado medio, entre otras. Avanzamos. A ver, ¿qué novedades podríamos destacar quizás un poco en cuanto a lo que vendría a ser la autorización de estancia por estudios? Sí que es cierto que en el anterior reglamento, es decir, del año 2011, con las posteriores modificaciones que se vinieron dando, se había habilitado la posibilidad de poder realizar la solicitud en España, nos daba en este caso los primeros 60 días de entrada a España. Aquí ahora hay que destacar que lo han reducido a 30 días, es decir, cuando uno presenta una solicitud de estancia por estudio, tiene las dos modalidades de cómo presentarlo, bien en el país de origen, a través de la sede consular, que sería la correspondiente según nuestra demarcación, en el lugar donde estemos residiendo, o bien encontrándonos en España, en esa situación de estancia regular de corta duración. ¿Cuál ha sido quizás el cambio más relevante? Ese plazo. Ahora el plazo con el que contamos sería de iniciar la solicitud con una antelación mínima de 2 meses antes de lo que sería la expiración de nuestra situación de estancia. O, dicho de otra manera, si lo calculáramos en base a 90 días, serían aquellos primeros 30 días para nosotros poder iniciar esa solicitud. Entonces hablamos de que hay un recorte en ese plazo para poder iniciarlo. Otro punto quizás a destacar es el tiempo de antelación. Era un aspecto que antes no se solicitaba, ahora esto sí que ha cambiado, de que para cualquier tipo de solicitud de estancia por estudios que se inicie o que se pretenda solicitar en territorio español, tiene que realizarse con al menos una antelación mínima de 2 meses a la fecha de inicio de comienzo de estudios. Por hacer un ejemplo práctico, si yo iniciara mi solicitud de estancia por estudios el día de hoy, 19 de mayo, tendría que presentar una oferta formativa la cual tenga una previsión de inicio de estudios al menos 2 meses en el futuro, es decir, para el 19 de julio del año 2026, si lo colocáramos a fecha de hoy, como mínimo. Sí que es cierto que no existe una regulación sobre esa antelación máxima, por así decirlo, pero por un poco de interpretación de lo que se ha venido siguiendo por parte de la Oficina de Extranjería en esa práctica administrativa, medianamente lo que se recomienda es que se haga la solicitud dentro del año académico en cuestión. Que otro de los cambios quizás más interesantes que hemos podido ver en este punto es la duración de la autorización de estancia en cuanto al al tiempo que nos conceden en esas autorizaciones. En esto ya se ha indicado y ha quedado bastante claro que va a ser el equivalente a la duración de los estudios. Por ejemplo, si yo presento una autorización de estancia por estudio que esté relacionado con un grado universitario cuya duración es de 4 años, lo que va a hacer directamente la Oficina de Extranjería es concedernos esa estancia, ese permiso por un periodo de 4 años. Eso sí, obligándonos durante cada año a comunicar a esa Oficina de Extranjería en nuestro expediente la acreditación de haber superado los estudios y habernos matriculado en el siguiente periodo formativo. Con lo cual, en caso de no hacerse, ya esto se ha dicho, podría implicar la incoación de un procedimiento de extinción de esa autorización de estancia por estudio. Pero que en cualquier caso, lo que se busca con este cambio relevante es el hecho de que quizás un poco evitar tantas presentaciones de solicitudes de prórroga, sino simplificarlo todo en una sola presentación. A ver, ¿qué ocurre con las autorizaciones de trabajo? Como bien se sabe, en este tipo de autorizaciones se le da la posibilidad al estudiante, siempre que esté realizando estudios superiores, de poder trabajar en un periodo limitado a 30 horas a la semana. Esto es una autorización de trabajo que se concede de forma automática cuando estamos hablando de estudios superiores. Pues, ¿qué ocurre o qué se ha regulado ahora con el nuevo reglamento? Porque básicamente, con la presentación de la prórroga de la autorización de estancia, si procediera en este caso, se va a prorrogar de forma automática, se entenderá prorrogada de forma automática la autorización para poder trabajar de esos estudiantes sin necesidad de esperar a la resolución para que ellos puedan seguir ejerciendo su actividad laboral.
Esto ha sido un alivio bastante importante, puesto que en el pasado no quedaba muy claro sobre el hecho de que qué ocurría con aquellos estudiantes que estaban en esa situación de prórroga, si podían seguir o no podían seguir trabajando, si tenían que esperar hasta que se considerara autorización. Pues finalmente esto es algo que ha quedado más que claro ya en el reglamento, de esa posibilidad de que se prorrogue automáticamente esa autorización de trabajo y que por ende no tenga la obligación del estudiante de finalizar esa relación de trabajo que haya podido obtener para que para luego poder reincorporarse o toda vez que ya tenga concedida esa prórroga solicitada. Sobre este punto, quizás un poco más a destacar sería el plazo de resolución. Antes hablábamos de que teníamos un plazo de resolución de 45 días, ahora lo han ampliado a 2 meses. Como bien sabemos, esto no es novedad, depende un poco de la sobrecarga que pueda tener cada oficina de extranjería o la sede consular en dicho caso. Pero sí que ha sido un punto de criterio a tener en cuenta que quizás tiene un poco de correlación con el hecho de la reducción de esa antelación que nos exigirían o ese periodo de 30 días para poder hacer la solicitud de la estancia. Vale, ¿qué ocurre en el siguiente paso luego de nosotros haber finalizado los estudios? Pues que viene lo que sería la modificación de nuestra condición de estudiante, de nuestra situación de estancia por estudios, a quizás una de las más comunes y utilizadas es la situación de residencia y trabajo por cuenta ajena. Esto es básicamente la posibilidad que nos confiere el propio reglamento de poder solicitar una residencia y trabajo por cuenta ajena, que va a estar relacionado a esa transición que nosotros haríamos de cesar nuestra condición de estudiante por haber ya superado esos estudios a incorporarnos en el mercado laboral directamente a través de un precontrato de trabajo, a través de una oferta laboral que no haga una empresa o un empleador en este supuesto. Sobre esto, los aspectos que hay que destacar, como ya bien habíamos dicho, estamos hablando de los estudios superiores, grado, máster, doctorado, la formación profesional niveles 2 y 3, certificados profesionales y formación sanitaria especializada, pues en este caso en la rama de los médicos. Son aquellas formaciones que nosotros hayamos iniciado previamente con esa estancia por estudios, que toda vez que se hayan podido superar, ya nos habilitaría a la posibilidad de solicitar esta residencia y trabajo por cuenta ajena. Aquí el requisito más claro que se tiene que aportar es la acreditación de haber superado los estudios, bien sea a través del título o bien sea a través de un certificado de superación de estudios que nos emita en este caso la propia universidad o el centro de formación. Además de aportar un precontrato de trabajo, en este caso que cumpla con todos los requisitos que establece la legislación en materia laboral, bien sea que se pague el equivalente al salario mínimo interprofesional en 40 horas a la semana o en el equivalente al convenio, que esa autorización en efecto esté condicionada o la eficacia de esa relación de trabajo esté condicionada al otorgamiento de la correspondiente autorización de trabajo, cosa que antes hacíamos referencia al otorgamiento de la autorización de la residencia y trabajo favorable, y que ahora esto ha cambiado porque esto es uno de los puntos más importantes que también vemos en el nuevo reglamento, que en este tipo de modificaciones, en el momento en que se da la admisión a trámite a la solicitud de la modificación, lo que ya hace directamente la Oficina de Extranjería es conferirnos una autorización de trabajo de forma provisional a 40 horas a la semana, condicionado efectivamente a ese otorgamiento futuro, a esa resolución favorable de esa autorización de residencia pretendida. Este otro punto muy positivo, pues al final es el hecho de que se busca que esa transición sea limpia, sin mayores esperas para esa empresa, para que ya a ese estudiante que se ha venido formando, que esa empresa quiere fichar para su equipo, porque es un profesional que tiene altas cualidades en lo que ha venido desarrollando en sus estudios, ya puede incorporarse al mercado de trabajo lo más pronto posible y sin tener mayores esperas para estas empresas. Por eso vemos que esto ha sido un cambio bastante positivo, puesto que en algunas oficinas de extranjería estas admisiones a trámite pueden demorarse 1 o 2 meses a lo sumo, lo cual ya permite que ese trabajador pueda entrar en sus funciones solamente a la espera de que ya se pueda conceder, esperar la notificación de la resolución favorable.
Aquí, como bien lo colocamos, esa residencia inicial que nos otorgarían sería por 1 año. Ya la próxima renovación que otorgaría sería por 4 años. Un poco lo que se busca, simplificar los procedimientos administrativos de forma que sea más cómodo tanto para el solicitante como para la empresa. eh, un poco en esa intención. Em, a ver, aquí es curioso porque también otro de los aspectos, precisamente en esa búsqueda de que esa continuidad del estudiante que va a ser trabajador pueda seguir ya estando relacionado con la empresa, lo que decíamos antes, las autorizaciones de trabajo que se otorgan por las estancias por estudio se prorrogan de forma automática siempre y cuando haya presentado una solicitud en curso, bien sea de prórroga o de modificación en este caso. ¿Qué quiero decir con esto? Que supongamos que un estudiante ya está trabajando con esa empresa en su condición de estudiante con su autorización para trabajar a 30 horas a la semana, pero ya la empresa lo quiere afiliar por completo, ya como un trabajador, y le propone ese precontrato de trabajo a 40 horas a la semana. ¿Qué tiene que hacer el estudiante durante el proceso de modificación? Pues puede seguir trabajando con su jornada 30 horas a la semana hasta que ya se le haga la comunicación de admisión a trámite, para la cual ya podría hacer la modificación a 40 horas a la semana. ¿Qué buscábamos con esto? Pues precisamente lo que buscaba el legislador, bueno, más que el legislador, en este caso el ministerio cuando se redactó el reglamento, es continuidad, esa continuidad para que no tuviera mayores interrupciones. Vale, los arraigos. Sí que es cierto que en el reglamento del año 2025 se habían dado otros aspectos, como el estatuto de los familiares españoles. Una de las figuras que quizás más ha tenido más movimiento ha sido los procedimientos de arraigo. Esto al final eh, es un tipo de vía de regularización excepcional que se utiliza en España y que ha ayudado a la regularización de muchas personas para que puedan obtener una residencia y trabajo finalmente. Una de ellas, por ejemplo, es la del arraigo social. Eh, Aquí, esto lo van a ver un poco en cuanto a todas las figuras de arraigo. Uno de los cambios interesantes que se han dado es con el tiempo de permanencia, que previamente las figuras de arraigo, por lo menos la del arraigo social, se exigía la permanencia continuada en España durante al menos 3 años. Esto se ha reducido a 2 años y se ha cambiado totalmente la tipología del concepto de arraigo que se tenía en el anterior reglamento con el actual, porque ya no es un arraigo que está enfocado a la aportación de un precontrato de trabajo, sino que está principalmente relacionado con la acreditación de tener vínculos familiares en España. ¿Qué tipo de vínculos familiares? Familiares que tengan residencia legal, solamente condición de residencia legal. ¿Por qué no incluye familiares españoles? Porque ya estos estarían incluidos en el estatuto de familiares españoles que establece el propio reglamento. O directamente la acreditación de haber creado integración social en España, de haber creado ese arraigo, esa vinculación con la sociedad española que tiene que estar acreditado a través del informe de integración emitido por las comunidades autónomas. Entonces, a ver, más allá de los requisitos comunes que son la permanencia continua e ininterrumpida de al menos 2 años, la acreditación de no poseer antecedentes penales en el país de origen de los últimos 5 años donde ya hemos estado residiendo, además de no poseer antecedentes penales en España. Un punto interesante también a destacar, que es común entre todos los arraigos, es no poseer la condición de solicitante de asilo, no tener la condición de solicitante de asilo en el momento de la solicitud. Además de que esto es otro aspecto que se ha destacado, que es que eh, todo ese tiempo de permanencia que tenemos que acreditar no va a ser válido, no va a ser computable a efectos de permanencia ese periodo que nosotros hayamos estado como solicitantes de asilo. Esto básicamente lo que nos quiere decir es que si dentro de esos 2 años yo he estado con un procedimiento de asilo en curso, va a ser un tiempo de permanencia en el cual no va a tener ningún tipo de eficacia para poder acreditar esa permanencia. En todo caso, nunca podríamos haber estado en un procedimiento de asilo en ese intervalo de los 2 años que quisiéramos acreditar. Ahora, específicamente con el arraigo social. Eh,
Aquí, básicamente, esto está pensado como un tipo de autorización en la cual tiene que haber una vinculación con ese familiar que tenga residencia legal que pueda acreditar medios económicos suficientes para hacerse cargo tanto de ese familiar regrupante, entre comillas, por así decirlo, como de nosotros como solicitantes. Está muy pensado para aquellas personas que no pueden encontrar con un precontrato de trabajo o no tienen la opción de realizar una oferta formativa en España a través de las otras figuras de arraigo que existen. O ya de últimas, el supuesto que se da es aquella persona que cuenta con esos medios económicos propios para su propio sostenimiento y que puede demostrarlos a través de ese informe de integración en el cual ya quizás un poco vamos a decirlo, dependiendo de lo que ya sea el criterio que considere cada comunidad autónoma para poder acreditar esa integración en esa comunidad autónoma, ya sería suficiente para poder hacer la solicitud de este arraigo social. Por ejemplo, si nos basáramos en la Comunidad de Madrid como uno de los ejemplos básicos, para poder solicitar ese informe de integración, básicamente nos exigen acreditar esa permanencia de los últimos 2 años, no poseer antecedentes penales, estar empadronados en la Comunidad de Madrid y la acreditación de haber realizado alguna formación en España y específicamente realizar una formación que se le denomina Conoce tus leyes. Es una formación que emiten algunos de los centros distribuidos en la Comunidad de Madrid para extranjeros, que básicamente nos enseña algunos aspectos sobre el derecho constitucional español, derecho a la Unión Europea, derechos laborales, entre otras cosas. Esto es un requisito que se exige para poder hacer la solicitud de ese informe de integración. Entonces, aquí sí que da un poco el pie, da un poco hincapié para que haya cierta variedad en la forma de hacer este tipo de solicitud de arraigo, porque va a depender de la comunidad autónoma y los requisitos específicos que se nos vayan a exigir para poder solicitar ese famoso informe de integración. Pero toda vez que ya lo obtenemos, sería todo lo que se necesitara para presentar esta solicitud, que nos otorgaría una residencia por 1 año y que nos habilitaría un permiso de trabajo a 40 horas a la semana. Un día interesante que ha cambiado con esta nueva modificación del reglamento que se ha hecho, que para las autorizaciones por arraigo también se va a conceder con la admisión a trámite una autorización para trabajar provisional a 40 horas a la semana, de modo, una vez más decimos, no tener que esperar hasta tener la resolución favorable. Vale, el arraigo sociolaboral. Esto básicamente es lo que era denominado antes el arraigo social, que ha sido cambiado con ciertos matices. Todo lo que son los requisitos comunes de permanencia se aplican exactamente igual en este tipo de arraigo, con la única diferencia de la aportación de un precontrato de trabajo, de tener una oferta de trabajo que garantice esa actividad laboral continuada y efectiva. Aquí, ¿qué ocurre? Esto es un cambio bastante interesante que se ha dado, que está relacionado con la jornada y la oferta salarial. Normalmente se solía exigir como precontrato que la jornada de trabajo de ese precontrato de trabajo sea de al menos 40 horas a la semana o jornada parcial, siempre que se garantice ese salario mínimo interprofesional a 40 horas. Aquí sí que lo han permitido de que se pueda establecer ese salario en lo que sería la parte proporcional de la jornada que vaya a desempeñar ese trabajador. Esto es un punto bastante positivo, ya que no está de más decirlo, la realidad es que el mercado laboral actualmente es muy variado, no para todos los casos se puede encontrar un contrato a 40 horas a la semana, con lo cual daba la posibilidad de que si, por ejemplo, teníamos un contrato a 30 horas a la semana cuyo salario a devengar sea el equivalente a esas horas trabajadas, podría ser suficiente para poder optar a este tipo de autorizaciones. Aquí, además de aportar el precontrato de trabajo, se sigue manteniendo el criterio de más que la acreditación del trabajador, es de la empresa. La empresa siempre tiene que acreditar, tener medios económicos suficientes para poder hacerse cargo de ese precontrato que quiere realizar, de esa intención de contratar a ese trabajador, a ese solicitante,
en tanto lo que tiene que ser los aspectos salariales, de seguridad social y de los propios gastos que pueda tener la propia empresa, o en el equivalente, un empleador que sea autónomo y que quiera contratar a un trabajador, tendría que cumplir también con estos requisitos de medios económicos. Igual, otro de los aspectos que se suele mirar es la solvencia de estar, esa solvencia de estar en cuanto a lo que se refiere a obligaciones tributarias en materia de seguridad social, y un poco más específico quizás para las empresas, que ese representante legal que sea el firmante de ese precontrato de trabajo tenga las facultades necesarias para poder realizar la contratación, eh, que serían imprescindibles para este tipo de solicitudes. Y sí que es verdad, no está de más decirlo, es una recomendación que siempre solemos hacer en la práctica, el hecho de que para cualquier tipo de oferta de trabajo que se vaya a proponer, acreditar un poco es que tengamos ese conocimiento, esa experiencia sobre el puesto de trabajo que nosotros vayamos a desempeñar. Es verdad que algunas oficinas de extranjería esto lo pueden exigir, de que para el puesto de trabajo que se nos pretenda contratar para la solicitud, contemos con alguna especie de conocimiento en ese aspecto. De igual manera, esto es una autorización que se va a otorgar por un año, puede ser en este caso modificable a una situación de residencia y trabajo por cuenta ajena, que sería ahora a través del cambio que ha habido en el reglamento, una autorización de residencia por más de un año para que se nos pueda conceder una residencia y trabajo por cuenta ajena por 4 años. Otro punto interesante, la autorización de trabajo se podrá conceder a partir de la emisión a trámite a la solicitud. Vale, el arraigo socioformativo. Esto es un arraigo que está pensado para aquellas personas que quieran iniciar una formación profesional en España. Aquí ya no hablamos de formaciones de grado superior, sino que hablamos directamente de formaciones de grado medio, básico, o aquellos cursos que son realizados o que son publicados por las oficinas de empleo. Es una vía para aquella persona que quisiera incorporarse al mercado laboral, pero que no cuenta con una oferta de trabajo. El reglamento da esa oportunidad para poder formarnos en cualquier sector que nosotros podamos elegir, según esa oferta formativa que podamos encontrar, y por ello poder regularizar nuestra situación finalmente condicionado a la realización de esos estudios que nosotros pretendamos. Aquí viene con un punto interesante que nos va a dar un permiso de trabajo a 30 horas a la semana, cosa que antes en el anterior arraigo por formación no ocurría, lo cual nos permitiría la posibilidad de poder trabajar y a su vez acompañarlo con esos estudios de formación que estaríamos realizando. En estos requisitos son los mismos requisitos comunes, la acreditación de permanencia de 2 años, antecedentes penales. Sí que una de las cosas que cambia aquí con respecto al arraigo por formación es la aportación del informe de integración. Aquí nos van a exigir el informe de integración conforme a los requisitos que se establezcan por cada comunidad autónoma y cambiaría un poco en el hecho de que no nos van a exigir la acreditación de medios económicos, sino solamente la acreditación de ya estar matriculados en esos estudios de formación profesional que queramos realizar o prestar la debida información sobre el curso que se haya sido publicado por las oficinas de empleo de nuestra localidad que nosotros pretendamos eh, realizar. Todo ello se acompaña con la solicitud, que una vez concedida se nos otorga esa autorización por un año, prorrogable por un año adicional en dado caso tal de que no hayamos finalizado los estudios por la propia duración de los mismos. Normalmente esto se ve mucho en aquellas formaciones profesionales que tienen duración de 2 años. Toda vez que ya hayamos finalizado esos estudios, nos permite la posibilidad de transicionar de esa situación de residencia por formación, vamos a decirlo así, a la situación de residencia y trabajo por cuenta ajena. ¿Condicionado a qué? Igual que en la estancia por estudio, a la superación de esa formación que nosotros hayamos realizado. Y otro aspecto importante a destacar que también ocurre con la estancia por estudio es esa vinculación, esa necesidad de que esa oferta de trabajo que presentemos esté correlacionada con los estudios que nosotros hayamos realizado. Si yo he realizado, por ejemplo, una formación que está relacionada con marketing, por ejemplo, la oferta de trabajo tiene que tener esa vinculación en el mismo sector. No puede ser otro sector totalmente diferente. Cosa que la ventaja que quizás podemos ver aquí con esta figura del arraigo
es esa posibilidad de ya estar incorporado en el mercado de trabajo con esas 30 horas a la semana, lo cual facilitaría mucho esa transición a la situación de residencia y trabajo por ya contar con una empresa que podría facilitarnos ese precontrato de trabajo. Por el arraigo laboral, esto ha sido un cambio totalmente bárbaro con respecto a lo que teníamos antes. Esto básicamente hemos retornado a la figura del arraigo laboral que teníamos hace 8 años, vamos a decirlo así, donde no hay mucho más que decir. Es una autorización que esté condicionada a la acreditación de una relación de trabajo de al menos 6 meses, solamente acreditable con la correspondiente iniciación del procedimiento ante la inspección de trabajo o el procedimiento ante los juzgados de lo social. Esto es una figura que prácticamente no tiene mucha aplicación, cosa que tuvo su momento top en el año 2022 a raíz de todas las sentencias que se produjo por el Tribunal Supremo y las modificaciones que se dieron, pero que finalmente ha vuelto a la figura tradicional que ya veníamos conociendo. El arraigo familiar, otro de los cambios que quizás ha sido más llamativos con el nuevo reglamento. Hemos pasado de un arraigo familiar que regulaba una autorización para los ascendientes a limitarnos nuevamente a la posibilidad de hacer la solicitud de un arraigo familiar cuando tengamos una vinculación con un familiar que sea un menor con nacionalidad española. Es decir, el hecho de ser madre o padre de un menor con nacionalidad española nos habilitaría para poder realizar esta autorización o bien prestar el apoyo a una persona con discapacidad. Este quizás sí que es uno de los aspectos que ha traído como novedades en estas figuras de arraigo, porque el prestar el debido cuidado a una persona con discapacidad que posea la nacionalidad española en este caso, habilita la posibilidad de obtener esta autorización de residencia por 5 años, la cual también incluiría su correspondiente autorización para poder trabajar. Eh, Esto es básicamente un procedimiento que se limita a acreditar el vínculo, a acreditar la convivencia y en el caso de los padres con el menor, en caso de no poder acreditar esa convivencia, sí que esa obligación de estar al corriente con las obligaciones paterno-filiales. Tiene que haber siempre, o bien que estén conviviendo en el mismo domicilio, o bien que exista, en dado caso de que no estén casados los padres, un convenio regulador, el cual especifica que ese padre o esa madre está al corriente con las necesidades que se tengan que cubrir, en este caso del menor. Y en el supuesto de las personas con discapacidad, evidentemente hay que acreditar esa situación de discapacidad, de esa necesidad de medidas de apoyo que tendría que estar reconocida por un juez y un poco la acreditación de esas funciones que realizaría la persona solicitante frente a esa persona que requeriría esas medidas de apoyo, bien sea en sus necesidades diarias de sostenimiento, bien sea en su capacidad a nivel jurídico, entre otras cosas. Esto principalmente está hecho quizás para aquellas personas que tengan algunas necesidades básicas en el día a día como punto a tener en cuenta. El arraigo de segunda oportunidad. A ver, esto, como lo dice el nombre, es una autorización de residencia que se utiliza como una vía de contingencia, por así decirlo, para aquellas personas que hayan perdido su situación de residencia y que puedan recuperarla. Esto, si se quiere, hace un poco el equivalente a lo que era el anterior, el arraigo laboral, pero solamente limitándolo a aquellas personas que puedan acreditar la permanencia continuada de esa situación de residencia legal, o mejor dicho, de haber estado en esa situación durante esos últimos 2 años ante la presentación de la solicitud y no hayan podido realizar esa renovación por razones de orden público, seguridad, salud pública, etcétera, etcétera. Hay que acreditar esa situación de residencia previa, acreditar esa situación irregular en el momento de la solicitud, y un poco esas razones por las cuales no se ha podido dar esa renovación de esa autorización inicialmente otorgada. Insistimos, esto yo creo que es otra de las figuras que quizás no tiene mucha aplicación actualmente en el reglamento, no es una de las más utilizadas en este punto. Vale, esto un poco igual.
Vale, la regularización extraordinaria. Aquí sí que yo creo que entramos en lo que ha ocurrido en las últimas noticias, en el mes de abril, sobre ese Real Decreto que mm, quizás hablaba de esa medida excepcional de Estado, a mi entender, para hacer un punto y aparte sobre aquellas personas que estaban en situación irregular en España, para buscar esa regularización de todo el sector, de todos los migrantes y finalmente ya hacer el punto y final el día 30 de junio, que es cuando finalizan este tipo de procedimientos. Porque al final estas son disposiciones transitorias eh, que está pensado para un colectivo específico de migrantes y que lo que busca es hacer ese punto y final y ya luego continuar con el proceso, con las autorizaciones con las que ya veníamos trabajando y las que ya conocemos. Y bueno, esto va un poco a quiénes son las personas a las que se dirige esta regularización. Esto principalmente es para aquellas personas que se encuentran en situación irregular, que hayan entrado en España o que se encuentren en España antes del día del 1 de enero del año 2026. Nos exigirían esa acreditación de la permanencia continuada o ininterrumpida en territorio español de sus últimos 5 meses antes de la presentación de la solicitud, la ausencia de poseer antecedentes penales en nuestro país de origen o en los países donde hayamos estado residiendo los últimos 5 años y en España. Eh, y por último, esa integración, esa necesidad de integración que siempre tiene que darse en todas las solicitudes de residencia para aquellas personas que están en situación irregular. A ver, lo que veníamos diciendo como requisitos generales, no poseer antecedentes penales en España ni en los países donde hayamos residido los últimos 5 años, no ser un ciudadano de la Unión Europea o español, no figurar como rechazable, no encontrarnos en plazo de compromiso de retorno a España, uy, que creo que aquí se ha duplicado, eh, y básicamente eso. Vale, esto está pensado para que se hagan residencias por un año que van a poder prorrogarse siempre y cuando podamos acreditar la misma condición o modificarse inclusive. Lo que decíamos que es uno de los cambios interesantes que se están dando en la mayoría de autorizaciones, esa posibilidad de que se nos dé la admisión a trámite, no dé la autorización para trabajar con esa admisión a trámite, la paralización de cualquier procedimiento de expulsión o retorno que hubiesen en dado caso, siempre que las causales no sean por razones de orden público, y esa facilidad que quizás un poco ha pretendido hacer el Ministerio de Inclusión para las presentaciones de formas presenciales a través de las oficinas de la Seguridad Social, las oficinas de correo o a través de la plataforma Mercurio, que es la que ya nosotros conocemos y trabajamos. Desde el 16 de abril hasta el 30 de junio, ya llevamos más de un mes con este tipo de procedimiento, ya hemos trabajado con algunas solicitudes y se entiende que legalmente el plazo de resolución es de 3 meses, ya dependiendo un poco de la sobrecarga de trabajo que se puedan llevar. Punto a destacar, estos son expedientes que no están llevando la Oficina de Extranjería, sino la Unidad de Tramitación de Expedientes, que es un servicio, una unidad especial que existen, mejor dicho, en el Ministerio de Inclusión y que no ha estado referido directamente a la Oficina de Extranjería. Vale, ¿qué ha pasado con estas dos figuras que se han creado de forma emergente para poder hacer la regularización? Que se dividen dos procedimientos: el procedimiento de la disposición adicional 20ª y el procedimiento de la disposición adicional 21ª. ¿Qué ocurre con el primer caso? Este es el que se denominó el arraigo para solicitantes de protección internacional, eh, como una figura que, además de acreditar los requisitos comunes, aquí ya más que acreditar es la situación de permanecer en España antes del 1 de enero de 2026, es acreditar la condición de haber sido solicitante de asilo antes del 1 de enero del año 2026. Da igual en qué situación estemos, si está en trámite, si ya ha finalizado, si está en vía de recurso, si está desistido. Lo importante es acreditar que hemos sido solicitante de asilo o somos solicitante de asilo al menos desde antes del 1 de enero del año 2026. ¿Qué diferencia quizás aquí encontraríamos con el otro procedimiento de regularización? Que no se da la necesidad
de aportar ni precontrato de trabajo, ni declaración responsable de compromiso de iniciar una actividad como autónomo, o la necesidad de aportar un informe de vulnerabilidad. Solamente con la acreditación de aportar esa condición de solicitante de asilo, además de los requisitos comunes, sería más que suficiente. Esto tiene una razón práctica y es la de buscar una solución para aquellas personas que con las modificaciones del año pasado no hayan podido regularizarse. Como bien se sabe y lo vimos con las autorizaciones por arraigo, no era computable el tiempo que hayamos estado como solicitante de asilo a efectos de poder solicitar un arraigo en cuanto a lo que se refiere a la permanencia. Entonces, ¿qué se hace con esto? Que como se observó que había una población bastante significativa de solicitantes de asilo en España que no pudieron regularizar su situación a través de las disposiciones transitorias del anterior reglamento, se incorporó en este Real Decreto esta autorización para que finalmente esto pueda ser posible y todas aquellas personas puedan ya desvincularse de esos procedimientos de asilo. Esto en alguna ocasión lo comentó la ministra, que la intención era quitar esa congestión, esa sobrecarga de solicitudes de protección internacional que se venían dando por parte del Ministerio, en el Ministerio de Interior, y buscar que aquella persona que quisiera venir a España viniera por los canales regulares a través de las figuras de la autorización de residencia que ya existe. Aquí era un poco lo que veníamos diciendo. El tema de la permanencia, pues esto para poder acreditarlo se puede hacer con cualquier prueba válida en derecho. En este punto, fíjense que no es un requisito la aportación del certificado de empadronamiento o tener la condición de estar empadronados. Solamente nos exigen que se aporte un documento de permanencia, un documento que haga entrever que la persona solicitante ha hecho algún tipo de gestión en España. Yo aquí, por analogía, cuando trabajábamos con las figuras de permanencia en los procedimientos de arraigo, ya sí que es verdad que el reglamento solía especificar que no podían darse ausencias superiores a 90 días durante cada año de esa permanencia. Aquí entendemos que esa permanencia tiene que ser ininterrumpida, es decir, no puede haberse producido salidas fuera del territorio español dentro de ese intervalo de 5 meses. De igual manera, ¿qué ocurriría con la acreditación de esa documentación? Consideramos, o al menos a nivel personal, considero que una de las formas de acreditar eficientemente esta permanencia es aportando al menos un documento por cada mes de permanencia. Por ejemplo, si yo quiero presentar mi solicitud hoy, 19 de mayo, lo importante sería que yo aportara un documento del mes de abril, del mes de marzo, de febrero, de enero y de diciembre. Con ello ya yo tendría esos 5 meses de permanencia por un documento por cada mes para yo poder demostrar esa permanencia. ¿Cómo lo voy a hacer? Un documento en el cual conste mis datos de identidad como solicitante y que esté relacionado con alguna gestión que se haya realizado en territorio español. Por ejemplo, yo estoy enviando una remesa a un familiar a través de Western Union. Eso es un documento de una gestión que yo estoy realizando en territorio español. Otro ejemplo, yo estoy pagando de forma recurrente, tengo una cuenta bancaria y estoy realizando pagos de ciertas necesidades básicas y se denota que esa cuenta bancaria es de mi titularidad y se ven esos movimientos bancarios. Eso acredita permanencia. Facturas de servicio, facturas telefónicas. Aquí yo siempre suelo decir a todos mis clientes, libertad total para poder aportar cualquier documentación siempre y cuando esté nuestra identidad y además se denote claramente que haya una gestión que hayamos realizado en territorio español. Esto es un consejo que también les suelo dar a los clientes. Si para nosotros es claro, para el funcionario también. Aquí hay que intentar explicarlo de la forma más clara y sencilla posible para ese funcionario tramitador, auxiliarle a ese funcionario para que pueda comprender la información que le estamos trasladando a través de la documentación y eso nos va a sumar muchos puntos para poder nosotros obtener una resolución favorable. Esto es un poco lo que ya veníamos diciendo, evitar que se incurra en esa situación de irregularidad.
Yo creo que aquí ya está un poco lo que ya veníamos comentando, el periodo más breve. Y evidentemente, la propia condición de solicitante de asilo nos va a servir como acreditación de permanencia. Al final es un documento que hemos gestionado en España, esa intención de querer solicitar asilo. Vale, en cuanto a la disposición adicional 21ª, esta es la que ya regula el arraigo extraordinario, que es el nombre quizás más coloquial que se le ha podido dar, que esto ya está pensado para aquellas personas que no han iniciado ningún procedimiento de asilo y que y que se encuentren actualmente en situación irregular. Un poco funciona de la misma manera. Es encontrarnos en España antes del 1 de enero del año 2026 y en este caso acreditar esa permanencia continua e ininterrumpida de esos 5 meses. Entonces, más allá de esos requisitos generales, sí que tenemos 3 supuestos para nosotros poder acogernos a este tipo de procedimiento. El primero es la vía laboral. Aquí, esto quizás, la acreditación de haber trabajado en España se refiere más para aquellas personas que contaban con una autorización de residencia y que la han perdido. Principalmente aquella persona que no ha podido iniciar por cualquier tipo de situación, no ha podido regularizarse, pero puede acreditar haber tenido esa relación de trabajo. Es un supuesto que puede ser práctico para iniciar este tipo de arraigo. O bien la aportación de un precontrato de trabajo en el cual una empresa tenga la intención de contratarnos a nosotros. A ver, ¿qué ocurre en este caso? Que aquí se ha simplificado mucho a nivel reglamento los requisitos, limitándonos a decirnos que solamente valdría con que el contrato de trabajo sea al menos de 90 días. Claro, yo sobre esto quiero hacer un matiz. La legislación laboral de igual manera se tiene que cumplir. Entonces, por nuestra parte entendemos que ese precontrato de trabajo que se fuese a aportar, bien sea un contrato temporal o un contrato indefinido, tendría que cumplir de igual manera con la legislación laboral en cuanto a lo que se refiere la jornada y el salario mínimo interprofesional que se devengaría por esa oferta de trabajo. Sobre el resto de requisitos que normalmente se solicitarían en un arraigo sociolaboral, aquí son un aspecto que tampoco se ha precisado, pero sí consideraríamos recomendable a efectos de una solicitud exitosa si la empresa puede aportarnos esa acreditación de tener medios económicos, de ser solvente con sus obligaciones tributarias. Eso ayudaría a que no genere ningún tipo de duda a ese funcionario tramitador sobre la autorización a conceder. Sobre esto igual, esto es una de las cosas que se han dicho en la exposición de motivos y que se ha venido hablando durante todas las charlas, que lo que se busca es crear criterios flexibilizadores para que se pueda regularizar la mayor cantidad de personas posible. Pero nunca está de más aportar toda la documentación que esté en nuestro alcance. Sí que por último nos da una última vía, que es la de darnos de alta como autónomo a través de la obtención de este permiso. ¿Cómo sería? A través de una declaración responsable que tendría que firmar la persona solicitante, en la cual especificaría cuál es el tipo de actividad que ese solicitante pretendería hacer toda vez que se le conceda esa autorización de residencia. Sobre este punto, muy poco más que decir. No existe ese acondicionamiento de que la eficacia de la autorización se vaya a condicionar a esa alta en seguridad social o a esa alta como autónomo en el caso de los trabajadores por cuenta propia, sino que directamente se va a conceder esa autorización por un año. Recomendación, a pesar de que esto no sea algo condicionado, siempre recomendamos cumplir con esa alta en seguridad social, con ese precontrato de trabajo, o bien cumplir con ese compromiso de darnos alta autónomo, porque sí que podría afectarnos a largo plazo en el momento que pretendamos modificar o renovar esa autorización. ¿Qué ocurre con la vía 2? Vía familiar, convivencia con menores o ascendientes. Esto se da cuando podemos acreditar eh, esa convivencia y ese vínculo con hijos menores de edad en España o con ascendientes que estén a cargo nuestro. Aquí no se exige como tal la acreditación de la condición de familiar a cargo, sino solamente se exigiría esa acreditación del vínculo y esa convivencia continuada entre nosotros como solicitante y ese familiar que esté con nosotros.
no hay mucho más que decir en este punto, solamente cómo acreditar la convivencia a través de ese certificado de empadronamiento colectivo para aquellas personas que lo puedan encontrar, para aquellas personas que no puedan empadronarse, cualquier medio de prueba válido en derecho puede ser posible, como bien sea la aportación de algún precontrato, perdón, de algún contrato de alquiler, donde especifique ese domicilio o de algún recibo, factura que tenga tanto ese familiar como nosotros como solicitante, que se especifique la misma dirección. Esto ya se trata de creatividad total para que se pueda lograr comprender que ambas personas viven en ese mismo domicilio. Además del vínculo, que como bien sabemos, sería a través del certificado de nacimiento, bien del solicitante con el ascendiente o bien del menor de edad con respecto al padre. Importante con los menores, el hecho de que tiene que haber consentimiento de ambos progenitores. Si ambos progenitores, supongamos, no están juntos, no es la unidad familiar con los menores, todos en esa misma intención de solicitar esa autorización, se tiene que acreditar el hecho de que o bien sea el progenitor solicitante cuente con el 100% de las facultades referentes al menor en cuanto a lo que sería su patria potestad, guarda y custodia, o bien que exista una autorización expresa firmada por ese otro progenitor, suponiendo se encuentra en el extranjero, a través de un poder especial notarial, que en todo caso tendría que estar apostillado si viniese del extranjero. ¿Qué tiene que especificar? Esa facultad que se le da al progenitor en España con el menor para que pueda solicitar esa autorización de residencia para el menor. Y bueno, por último, tenemos la vía de la vulnerabilidad. Quizás esta es la más utilizada para muchas personas y que la que más ha traído mucho revuelo en la actualidad noticiosa, es esa aportación de ese informe de vulnerabilidad que tiene que estar acreditado por los trabajadores de los servicios sociales, los ayuntamientos, o bien por aquellas entidades colaboradoras en materia de extranjería que hayan sido autorizadas por el Ministerio de Inclusión a través de ese listado que ha sido publicado en la propia plataforma web. Esto ya está relacionado con algunas ONG, algunos sindicatos, entre otras organizaciones. ¿Qué ocurre con esto? Esto es básicamente una acreditación a través de un formulario oficial que ha publicado el Ministerio de Inclusión, donde se puede, o donde ese funcionario, ese trabajador social, puede constatar en la persona solicitante que nosotros como solicitantes nos encontramos en esa situación de vulnerabilidad. ¿Esto normalmente cómo se puede dar? Pues sencillamente es algo que se sobreentiende. Cualquier persona que no cuenta con una autorización de residencia o trabajo en España va a tener dificultad de acceso al empleo, va a tener dificultad en cuanto al acceso a los recursos económicos, entre otras cosas. Esto al final es una valoración que tiene que hacer ese trabajador social, ese trabajador social de la ONG de igual manera, y que básicamente es un certificado que ellos pueden expedir siempre y cuando bien sean trabajadores sociales del ayuntamiento o formen parte de alguno de estos listados de las entidades colaboradoras. Ya hemos visto la polémica quizás por la gran sobrecarga de solicitudes que están teniendo algunos ayuntamientos, la variedad de requisitos que pueden pedir algunos entre otros, pero bueno, por criterio general entendemos que lo que suelen pedir algunos es el hecho de estar empadronados, cosa que colinda un tanto con la intención que se ha tenido con este Real Decreto, que es la de no, que no se exija el hecho de estar empadronado, pero sí que hay otras, por ejemplo, ONG que lo pueden facilitar sin ningún problema. Siempre está la vía de combinar un poco las situaciones, bien sea que si tenemos un precontrato de trabajo y tenemos el informe de vulnerabilidad, eso nos puede dar una alternativa para garantizar mayor éxito a la solicitud, pero se entiende que con una de las tres supuestos que se dan acá ya sería más que suficiente. Por mi parte, no hay nada más que decir.
aún queda bastante por verse en cuanto a lo que ha sido la regularización y estos cambios que se han venido dando. Esto lleva apenas un poco más de un mes desde que ha entrado en vigor. Aún quedan muchas dudas, quedan muchos aspectos que no están muy claros, pero un poco con la experiencia que nosotros hemos venido trabajando como consultores de movilidad internacional en lo que es la práctica administrativa de los funcionarios de las oficinas de extranjería, ya podemos conocer o podemos entrever cómo sería el tipo de documentación que se tendrían que aportar para este tipo de solicitudes y que por mi parte, y yo creo que en cualquiera de mis compañeros en Adlanter, eh, van a tener la confianza de que va a haber un procedimiento que va a estar gestionado, que va a estar en buenas manos y que sobre todo se va a preocupar por los intereses de cumplir ese objetivo, cumplir ese sueño de poder encontrarnos en esa situación de tranquilidad en España, de regularizarnos, de poder permanecer con plena tranquilidad y seguir avanzando en nuestros proyectos personales. Al final somos unos hacedores de sueños y de objetivos para aquellas personas que tengan fijado su intención de estar en España. Así que nada más que decir, no sé si queda alguna pregunta pendiente. Genial, muchas gracias, Gabriel. Si os parece, vamos a pasar a la ronda de preguntas, que nos han dejado muchas por aquí. Recordad que todas aquellas que no dé tiempo a responder las contestaremos vía email posteriormente. Y nada, nos pasamos un poco de la hora, así que vamos a seleccionar un par al azar para que puedas responderlas. La primera pregunta que tenemos es, si he solicitado asilo después del 1 de enero del 2026, pero he llegado a España antes del 1 de enero, ¿podría acogerme a la regularización? Sí, sería posible, porque esto al final se dan los dos supuestos de las autorizaciones, se ha dividido de esa manera para que la persona solicitante pueda acogerse al que más convenga según los requisitos, o bien sea la disposición transitoria vigésima o la 21ª. Como ha entrado en España antes del 1 de enero del 2026, lo podría solicitar. Vamos a pasar con la segunda pregunta. ¿Alguna recomendación para solicitar el informe de vulnerabilidad? A ver, aquí como se venía diciendo, el mejor secreto que se puede dar es primero acudir a los trabajadores sociales de nuestro ayuntamiento. Ese sería el primer paso que yo haría. Acudir presencialmente para poder llevar los requisitos que nos requieran en este caso. Esto al final es un documento que es un formulario de 2 páginas que ya ellos nos entregan directamente con nuestros datos que viene sellado y firmado. ¿Qué nos van a pedir? Estar empadronados en algunos casos y en otros ni siquiera eso. Y en dado caso tal de que nuestro ayuntamiento no nos pueda facilitar ese informe de vulnerabilidad, eh, cualquiera de las organizaciones que estén en el listado de entidades colaboradoras publicado por el Ministerio de Inclusión nos puede ayudar para poder emitir ese informe. El que esté cerca de nuestro domicilio podemos utilizar. Importante, tiene que estar en el listado. No vale una ONG que no esté en el listado. Genial. Muchas gracias, Gabriel. Lo vamos a ir dejando por aquí. Tenemos muchas más preguntas, lo sabemos. Vamos a contestarlas todas vía email. No os preocupéis, no nos vamos a olvidar de nadie. Así que muchísimas gracias, Gabriel y Martí, por la sesión de hoy y por compartir con todos nosotros estas novedades en materia de extranjería y movilidad internacional. Gracias también a todos los asistentes por acompañarnos esta tarde y esperamos que el webinar de hoy os haya resultado útil e interesante. Os recordamos que una vez finalice la sesión recibiréis la presentación directamente por correo electrónico para que podáis revisarla con calma y también nos animamos a seguir Adlanter en nuestras redes sociales, especialmente en LinkedIn, para no perder los futuros webinars, novedades y contenidos relacionados con la movilidad internacional y extranjería. Además, al cerrar la sesión, os aparecerá una breve encuesta de valoración del webinar y os agradeceríamos mucho que si podéis dedicar unos segundos a completarla, ya que vuestro feedback nos ayuda a seguir mejorando. Muchísimas gracias de nuevo y que tengáis muy buena tarde. Feliz tarde para todos.